Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a revisar el tema del mol, ¿sí? Que corresponde al aprendizaje esperado número 4. Lo primero que vamos a hacer es leer este escrito y les voy a ir explicando poco a poco los conceptos. El mol. El mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Dada cualquier sustancia, ya sea un elemento o un compuesto químico, y considerando a la vez un cierto tipo de entidad elemental que lo compone, se define el mol como la cantidad de esa sustancia que contienen tantas entidades elementales de ese mismo tipo, considerando como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. A ver, yo sé que suena medio reburujado, pero es más sencillo. El mol representa el número de átomos que nosotros tenemos en 12 gramos de carbono 12. ¿Sí? O sea, si yo tengo el elemento de carbono en una bolsita y junto 12 gramos, esos 12 gramos tienen una cantidad específica de átomos. Esa cantidad específica de átomos es un mol. Sin embargo, hay ciertas cosas ahí raras y ya no se toma tanto esa definición. Dice, esta definición no aclara a qué se refiere cantidad de sustancia y su interpretación es motivo de debates, aunque normalmente se da por hecho que se refiere al número de entidades, como parece confirmar la propuesta de que a partir del 2011 la definición se basa directamente en el número de Avogadro, que es este que tenemos aquí al lado, ¿sí? Que es un mol es 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí? O sea que es un 6, un 0 y un 22 y 23 ceros. ¿Sí? Entonces es un número muy grande. Y eso se le definió como el mol. El concepto de mol es de vital importancia en la química, pues, entre otras cosas, permite hacer infinidad de cálculos estequiométricos indicando la proporción existente entre reactivos y productos en las reacciones químicas. Vamos a ver estos conceptos y se los voy a ir explicando. Átomo gramo es el peso atómico expresado en gramos. Así, el átomo gramo del oxígeno es de 16 UMA, ¿sí? Por lo tanto, pesará 16 gramos. En pocas palabras, tú puedes expresar el peso atómico a partir de unidades de masa atómica o UMAs, o también en gramos. No pasa nada. Molécula gramo es el peso molecular expresado en gramos. Así, la molécula del agua, que es H2O, con peso molecular de 18, ahí dice Dalton, pero bueno, es que también puede ser UMAS, o puede ser Daltons, o puede ser gramos, pero son demasiadas unidades, no se preocupen. Aquí la vamos a manejar principalmente en gramos y en UMAS. Entonces, el peso molecular del agua es 18, por lo tanto, su molécula gramo o su peso en gramo es 18 gramos. ¿Sí? En el lenguaje coloquial de la química, la molécula gramo se le llama mol. ¿Sí? Por ejemplo, y también podemos tener derivados o divisiones del mol. Por ejemplo, podemos tener un milimol, ¿sí? Que es la milésima parte de un mol. Ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Dice, en la molécula gramo, independientemente de su peso molecular, todas las sustancias tienen el mismo número de moléculas, ¿sí? Que se denomina el número de Avogadro. O sea, ¿a qué se refiere? Hay dos conceptos muy diferentes. Si yo tengo, por ejemplo, agua, ¿sí? Tengo un mol de agua. Ese mol de agua representa 6.022 por 10 a la 23, ¿sí? Pero va a pesar 18 gramos. Sin embargo, si yo tengo hidrógeno, ¿sí? Un mol de hidrógeno es igual 6.022 por 10 a la 23. O sea, tenemos la misma cantidad. Sin embargo, el hidrógeno va a pesar 1 gramo. El agua pesa 18 veces más que el hidrógeno, perdón. ¿Sí? Pero los dos tienen la misma cantidad de moléculas. Lo único que varía es los gramos, el peso, pero el mol sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, aquí, miren, un mol de ácido sulfúrico son 6.022 por 10 a la 23
átomos, ¿sí? O sea, estas moléculas. Pero esa cantidad de moléculas pesa 98 gramos. Pesa muchísimo más que el agua, que es 18. ¿Sí? ¿Para qué sirve el número de Avogadro entonces? Pues para que la cantidad de reactivos de una reacción química estén en igualdad de moléculas en número, por lo que no hay desperdicio de reactivos, que eso es muy importante antes. Los químicos siempre buscamos la manera de no desperdiciar materiales. Es decir, un mol del reactivo A más un mol del reactivo B son los que se van a unir y están en igualdad de condiciones, por ende pueden reaccionar de la misma manera. Por lo general, en laboratorios no industriales se utilizan cantidades mínimas, por ejemplo, de 0.2, de 0.1, de 0.5, ¿sí? Porque a veces un mol es muchísimo peso. Ahora vamos a pasar a al siguiente tema, que son soluciones empíricas y valoradas. Las soluciones empíricas son soluciones en las cuales la cantidad de soluto y solvente no requieren de cantidades exactas. Por ejemplo, ustedes cuando hacen café o cuando mezclan agua con sal o que hacen algún tipo de mezcla, por ejemplo en la construcción o algo, no requieren de cantidades exactas. O sea, no están midiendo así exactamente 30 gramos de café, 30 gramos de crema, 30 gramos de azúcar y 1 litro de agua. O sea, no hacen eso. Lo hacen como que al tanteo. Entonces, esa es una solución empírica. Sin embargo, las soluciones valoradas son cuantitativamente exactas en la cantidad de soluto y solvente presente en la solución. ¿Sí? O sea, ahí sí tenemos que medir de forma exacta y esas se dan mucho en el laboratorio para mantener lo que es la concentración. Ahora, en las soluciones empíricas, jóvenes, tenemos diferentes tipos de concentraciones. Ustedes sabemos que cuando mezclamos una cosa en otra se llama solución. Y tenemos básicamente el solvente, que es donde se va a mezclar el soluto. Siempre se dice que el solvente es el que está en mayor cantidad, el soluto es el que está en menor. La combinación de estos dos nos da el agua salada, que es una solución. Entonces, pero dependiendo de la cantidad de soluto que esté disuelta en el solvente, deriva la concentración. Y hay diferentes tipos de concentraciones, vamos a revisarlas. Primero está la disolución diluida, que es aquella donde la cantidad de soluto que interviene está en mínima proporción en un volumen determinado. O sea que esta cantidad de soluto es tan poquita, que no representa una concentración notable, ¿sí? Porque es muy poco soluto. Luego tenemos ya una disolución concentrada, que ya tiene una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado, ¿sí? O sea que esta cantidad de aquí de soluto ya empieza a notarse. Por ejemplo, si le echamos este cucharada de sal en el agua, pues ya sentimos que está salada el agua. Ahora, la disolución insaturada, que no tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y presión dadas, ¿sí? O sea que tiene la cantidad de soluto posible. Aunque nosotros tengamos temperatura y presión dadas, no podemos mezclarlo. Ahora, una disolución saturada. Tiene la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dadas. En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el solvente. ¿Sí? Aquí en las saturadas, jóvenes, ya es una cantidad, o sea, exagerada de soluto, podría decirse, pero que todavía puede mezclarse si le metemos temperatura y presión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a veces, si se fijan, cuando le ponen crema al café, bueno, eso no es un mal ejemplo, pero nosotros si le echamos sal, mucha sal al agua y vemos que no se puede mezclar, pero si le ponemos temperatura, le ponemos calor, sí se puede mezclar todavía, ¿sí? Y hay como un equilibrio todavía entre el soluto y el solvente, ¿sale? No es como la insaturada que ahí ya, o sea, ya no puedes meterle más porque ya está. Y ahora, la disolución sobresaturada contiene un soluto del que puede existir en equilibrio a una temperatura y presión dadas. Si se calienta una solución saturada, se le puede agregar más soluto. Si esa solución se enfría lentamente y no se le perturba, puedes retener un exceso de soluto pasando a ser una solución sobresaturada. Sin embargo, son sistemas inestables y con cualquier perturbación, el soluto en exceso precipita y la solución queda saturada. Esto se debe a que se mezclaron. Ok.
Lo que dice aquí es que nosotros a veces estamos mezclando, echando soluto a la solución y lo estamos calentando. Entonces, nosotros podemos hacer que exista tanto soluto que esté disuelto, que si enfriamos empiezan a formarse cristales. Eso es una solución sobresaturada. Porque en la saturada mezclamos y dejamos así y ya, o sea, se queda mezclada. Pero en la sobresaturada, cuando se empieza a enfriar la solución, se empiezan a formar cristales. Entonces, eso significa que está sobresaturada. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Las diluidas, pues sería una cucharada de azúcar en 1 litro de agua. Realmente es bien poquita azúcar. Las concentradas, pues ya serían 10 cucharadas de azúcar en 1 litro de agua. Ahí ya se empieza a notar un poquito el dulzor. ¿Sí? Por ejemplo. Y una concentración concentrada y una saturada. Ahora vamos a ver lo que son las soluciones valoradas. Vamos a ver la molaridad. Generalmente, las concentraciones de las soluciones valoradas se expresan en unidades de moles por litro, ¿sí? O sea, la molaridad es mol por litro. Moles por decímetro cúbico, kilomoles por metro cúbico, entre otros, ¿sí? Pero el más común, el más común, de hecho, el general, es mol por litro. Esta medida de concentración es conocida como molaridad y la fórmula es la siguiente. Molaridad es igual al número de moles del soluto entre los litros de solución. ¿Sí? O sea que nos expresa cuántos moles de una sustancia están en litros de una solución. Y la unidad de expresión del mol por litro también puede ser resumida en la unidad M. ¿Sí? Podemos escribir 0.5 molar o 0.5 mol por litro. O sea, las dos valen. Pero también, por lo general, siempre es M. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Ahora, porcentaje en masa o el porcentaje en masa, el porcentaje en masa. Otra de las formas comunes es la del porcentaje en masa. Esta expresión de concentración relaciona la masa del soluto con 100 unidades de masa de la solución. La masa suele ser expresada en gramos, sin embargo, se pueden utilizar también otras medidas de masa. La fórmula del porcentaje en masa es la siguiente. Porcentaje en masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Nosotros podemos determinar de una solución completa cuánto representa el soluto de todo el total. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos 1 litro de algo, ¿cuánto representa el soluto de ese litro? No, pues el 5%, o el 15%, o el 30%. Eso nos da a nosotros un indicativo de qué tan saturada, insaturada o concentrada está una solución. ¿Sí? También tenemos, pero este aquí es masa entre masa, ¿sí? Entre el peso. Porque también existe uno de volumen. ¿Por qué, jóvenes? Porque no todos los solutos son sólidos. También puede haber solutos líquidos. Entonces, si vamos a medir el porcentaje de un soluto sólido, pues tenemos que usar la masa. Pero también podemos medir, si es podemos medir como líquido, ¿sí? Si lo vamos a medir de un líquido, también lo podemos hacer. Ahora, porcentaje en volumen. Igual, el porcentaje en volumen expresa la relación entre la cantidad de soluto en volumen y 100 unidades del volumen de la solución. ¿Sí? Las medidas más empleadas son el litro y el centímetro cúbico, perdón. Y la fórmula es la siguiente: porcentaje en volumen es igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. Igual, si nosotros queremos saber cuánto de nuestro total, de nuestra solución total, representa el soluto o lo que le mezclamos, de todo ese total, está la fórmula. Ahora, los gramos por litro. Esta expresión de concentración establece una relación entre la masa del soluto, que es expresada en gramos, y el volumen de la solución. ¿Sí? Se utiliza en prácticas a nivel educativo, sin embargo, no es común en el ámbito profesional. ¿Sí? Es la siguiente: gramos de solución por gramos de litro. Esto casi no se utiliza porque para eso tenemos la molaridad. ¿Sí? Pero de todos modos se indica. Ahora, vamos a ver algunos problemas para que vean lo fácil que es calcularlo, ¿sí? Y luego ya ustedes van a hacer algunos problemas por su parte en la tarea de Classroom. Ahora, vamos a ver este. Veamos qué sencillo es calcular el número de moles. Para calcular el número de moles, jóvenes, tenemos que utilizar esta fórmula. Moles es igual a gramos entre el peso molecular. ¿Sí? Es el peso molecular. Donde G es igual a gramos del soluto y PM es el peso molecular del soluto. Siempre recuerden que el peso molecular es del soluto, o sea, del que estamos manejando, el que estamos midiendo. Pero por lo general siempre saben cuál es el soluto porque vienen los problemas.
vamos a calcular. Calcula los moles contenidos en 27.5 gramos de fosfato de sodio. Primer paso es calcular el peso molecular. Ya habíamos aprendido en la lección anterior cómo calcular el peso molecular, pero se los vuelvo a explicar. Recuerden, aquí tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Y tenemos los subíndices, que los subíndices nos indicaban la cantidad de átomos que tenemos de ese elemento. Entonces, ponemos sodio, fósforo y oxígeno. Sodio, fósforo y oxígeno. Y buscamos en la tabla periódica el peso atómico, ¿sí? O los UMAS, las unidades de masa atómica de cada uno de los elementos. 23, 31 y 16. Y los vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que están en la fórmula. Y que nos lo expresa el subíndice, por ejemplo, aquí 3. 23 por 3, 69. ¿Cuántos fósforos tenemos? 1. Entonces 31 por 1, 31. ¿Cuántos oxígenos? 4. 16 por 4, 64. Y luego sumamos todo. Y nos da 164 gramos por mol. ¿Sí? Gramos por mol. Ahora, ya nomás sustituimos en la fórmula. Dijimos que la fórmula era moles es igual a gramos sobre el peso molecular. Entonces, ¿cuántos gramos? 27.5, que es el que nos dice el problema. ¿Entre cuánto? Entre 164. Y nos da 0.167 mol. Ahora, una cosa bien importante como verificación, para saber si estamos bien o mal en la fórmula, es esto. Si el resultado es menor a 1, o sea, si yo, por ejemplo, tengo en el problema 27.5, es menor a 164. Por ende, va a ser menos de un mol. Si la fórmula dijera, ¿cuántos moles contenidos en 164 gramos de fosfato de sodio? Pues 164, y como el peso es 164, pues es un mol, 1, ¿verdad? Pero como es menos, es 27, pues va a ser menos del mol, muchísimo menos del mol. ¿Sale? Entonces es una manera de ustedes de comprobar. Ahora, este problema va a venir ahí en el Classroom. Vamos a ver ahora lo de molaridad. Para hacer las valoraciones de molaridad de esas soluciones utilizamos la siguiente fórmula. Molaridad es igual a los gramos del soluto, ¿sí? Y también es muy importante, jóvenes, gramos, no kilogramos, gramos, siempre en gramos. Entre el peso molecular por el volumen en litros. Recuerden que siempre la solución se debe de medir en litros, nunca en mililitros. Aunque casi siempre en los laboratorios se utilizan mililitros porque son lugares pequeños, pero siempre el cálculo debe ser en litros, nunca en mililitros. Entonces, si ustedes en un problema les dan mililitros, tienen que transformar esos mililitros a litros. Está muy sencillo, no tiene tanto pierde. Ahora, vamos a ver. En 780 mililitros se diluyeron 35.6 gramos de sulfato de sodio. ¿Qué molaridad tiene la solución? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues siempre hay que determinar qué datos tenemos. ¿Nos está dando la molaridad? No nos está dando la molaridad, no la conocemos. ¿Nos están dando los gramos del soluto? Sí, no lo están dando. Son 35.6 gramos. ¿Vale? Y luego nos están dando el volumen de la solución, que son 780 mililitros. Sin embargo, como les comentaba, jóvenes, siempre en la fórmula tiene que ser en litros. Por lo tanto, es 0.78. Está muy sencillo. Nosotros decimos, si un litro son 780, no, perdón, si un litro son 1000 mililitros, pues ¿cuántos son 780? Pues sería 780 entre 1000. ¿Sí? Y nos saldría 0.78 litros. El dato implícito. Ok, este dato implícito es pues del peso molecular que también lo necesitamos. Lo volvemos a sacar. Sodio, azufre y oxígeno. 23, 32 y 16. ¿Cuántos sodios tenemos? 2. ¿Cuántos azufres tenemos? 1. ¿Cuántos oxígenos? 4. Sacamos el cálculo y lo sumamos y nos da 142. Y ya nada más sustituimos gramos, los gramos, ¿sí? Que son 35.6 gramos. Y luego los 142, que es el peso molecular del soluto, por el 0.78 litros. Ahora, muy importante también, jóvenes. En su calculadora no le vayan a poner así, 35.6 entre esto, no. Primero hay que resolver este de abajo. Primero hay que multiplicar 142 por 0.78 y luego lo que salga ya lo dividimos entre esto, o sea, 35.6 entre lo que salga de aquí.
¿sí? No vayan a cometer el error de hacerlo todo junto porque les va a salir otro número. Recuerden que en el álgebra siempre primero deben de completarse o de quitarse lo que está entre paréntesis. Aunque aquí no está entre paréntesis, es una multiplicación. Y hay que quitarlo primero. Primero se multiplica esto, luego luego esto lo dividimos entre lo que salga de aquí. Y nos va a salir 0.32 molar. Molar o M. ¿Sí? Aquí este también problema lo van a tener en su clase. Ahora, el porcentaje en masa. Vamos a ver cómo se saca el porcentaje en masa. Dice, las soluciones salinas fisiológicas que se utilizan en las inyecciones intravenosas tienen una concentración en masa de cloruro de sodio de 0.9%. ¿Sí? O sea que del total, del 100% de esa solución, 0.9 es de cloruro de sodio, tiene sal. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se requieren para preparar 200 gramos de esa solución? Si se fijan, aquí me están dando gramo y gramo, ¿sí? Porque el cloruro de sodio es sólido. Entonces, estamos haciendo un porcentaje en masa. Ahora, paso número 1, pues identificar los datos, ¿verdad? ¿Tenemos los gramos del soluto? No, no los tenemos. ¿Tenemos los gramos de la solución? Sí, que son 200 gramos. ¿Y el volumen? Sí, 0.9%. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir. Tenemos porcentaje en masa es igual a los gramos del soluto entre los gramos de la solución por 100. Ahora, ¿conocemos el porcentaje en masa? Sí, es 0.9. ¿Conocemos el gramos de la solución? Sí, son 200 gramos. Los gramos de soluto no los conocemos, por ende tenemos que despejar esta fórmula. ¿Sí? Si esto está aquí dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y este de aquí abajo pasa dividiendo. Y nos quedaría 0.9 por 200 entre 100. Y sería 1.8 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Este ya está despejado. Ahora vamos a ver el porcentaje en volumen. ¿Cuántos mililitros de jugo de fruta natural contiene un Tetra Pak de jugo comercial de 325 mililitros? Si se te indica en la etiqueta que contiene el 12% del jugo natural. Entonces, si yo tengo 325 mililitros y me dicen que de todo ese total 12 es jugo natural, ¿cuántos mililitros son? Ahora, primer paso. Recuerden que casi siempre el primer paso es identificar los datos que nos da el problema. ¿Nos da los mililitros del soluto? No, no nos da los mililitros del soluto. ¿Nos da los mililitros de la solución? Sí, 325 mililitros. Y el porcentaje del volumen también, que son 12%. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir los datos en la fórmula. Porcentaje del volumen es igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución. Todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Conocemos el porcentaje del volumen que es 12%, 325 que es el volumen de la solución y el 100%. Igual que arriba, no tenemos que despejar. Si este está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y como se está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces tenemos 12% por 325 entre 100 y nos da igual a 39 mililitros. O sea que de los 325 mililitros, 39 son de jugo natural. Ahora, ya lo demás son problemas del Classroom y viene un pequeño examen también como tarea. Entonces, sería todo, jóvenes. Ese sería el tema. Si tienen dudas o preguntas, saben encontrarme en mi correo y pues mucha suerte en sus ejercicios. Es un tema sencillo. ¿Sale? Entonces nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego.